Colombia en el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es numeral basuras. Nápoles de nuevo bajo toneladas de basura. Palermo ha llegado a un acuerdo con el servicio de recogida de basuras. Toneladas de desechos, decenas de catadores que clasifican la basura. Una postal contaminada. Dentro de los residuos nucleares hay que contar también los usados en medicina y en la industria. ¿Ustedes sabían que estamos nadando en un mar de basuras? Se lo mostramos aquí en esta nota. En el mundo, además de islas tan espectaculares como estas, se cree que hay al menos otras 5 islas de la basura. De basura como esta en el Pacífico. Muchos la llaman la sopa de basura, la gran mancha de basura del Pacífico, la sopa de plástico, pues no es más que un remolino de residuos acumulados en medio del océano. La isla de la basura fue descubierta en 1997 por el oceanógrafo norteamericano Charles Moore y según estudios científicos de la Universidad de Tokio, se estima que son más de 6 millones de toneladas de basura que flotan a la deriva en el océano entre Japón y California. Se cree que la isla es 2 veces más grande que la superficie del estado de Texas en Estados Unidos. La pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde salió tanta basura? Y la respuesta es muy simple. La basura proviene de las actividades continentales, de las costas. Es toda la basura que llega a través de los ríos como trozos de botellas, bolsas plásticas, jeringas y una multitud de objetos plásticos reconocibles y otros no tan reconocibles, pues por la acción del sol, los vientos y el agua, el plástico se desintegra en fragmentos diminutos que permanecen durante años flotando a merced de las corrientes marinas. Pero aunque la isla de la basura fue descubierta hace más de una década, allí se continúan acumulando residuos, pues el principal problema es que está en aguas internacionales, es decir, no está bajo ninguna jurisdicción, no es parte de las principales rutas comerciales, no se puede ver desde el aire o desde satélites y por lo tanto no se sabe mucho acerca de esta enorme isla de basura en el océano. Sin embargo, la mancha de basura se está convirtiendo en un problema ambiental internacional, pues el plástico es una amenaza química potencial y además amenaza las aves, las tortugas marinas y otras especies que mueren al comer y enredarse en el plástico flotante. Según Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca la muerte de más de 1 millón de pájaros marinos cada año y de 100.000 mamíferos acuáticos. Jeringas, cigarrillos y cepillos de dientes han sido encontrados en los estómagos de muchos animales muertos. Por ahora, un equipo de científicos y ambientalistas agrupados en el proyecto Kaisei buscan estudiar los desechos de esta isla de la basura para capturarlos y reciclarlos. Para hablar de este tema, de basuras en el mundo, estoy aquí en los estudios de Canal Capital con Manuel Guzmán Genesi, ambientalista, profesor y director de KLN. KLN, que significa Clima Forum Latinoamérica Network. ¿Y qué hace esa Es red, una Manuel? red de investigadores en cambio climático y en cómo construimos una sociedad sobre esta nube de basura en el mar. Otro Manuel, Manuel Rodríguez, que es profesor titular de los Andes, pero además nuestro primer ministro del Medio Ambiente. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, mil gracias por la invitación. Y el concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde. Bueno, ¿les parece si arrancamos hablando de esta inmensa isla de basura que hay en el Pacífico? ¿Cómo se crea la isla? ¿Por qué se crea? ¿Y qué tipo de basuras la conforman?
Bueno, la principal causa sin duda es a través de las fuentes hídricas, ¿no? La mayor parte de basura de este tipo que llega al mar viene por los ríos. Y viene por los ríos porque buena parte de la basura que producimos hoy se lanza directamente a los ríos, a las quebradas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el río Magdalena, no sabemos cuánta basura plástica y basura de todo el tipo lanza al mar. Sabemos que hoy en día es uno de los ríos más contaminantes de toda la cuenca del Caribe, por la forma como lo manejamos. Y así cada uno de los ríos del mundo, pero también hay contaminación vía el aire. El plástico vuela por todas partes del mundo y buena parte de las bolsas plásticas Sí, pero ¿cómo termina, digamos, cómo la basura termina toda junta ahí? ¿Y cómo se crea una isla? ¿Qué es lo que produce? Aparte, hay otras en el Atlántico, ¿no? Sí, la basura se crea allí, en esa isla, que más que isla es una sopa de residuos de todo tipo, donde hay hasta desde televisores, cosas grandes, hasta millones de bolsas plásticas que por el peso tan pequeño que tienen, pues es como el aglutinante de toda esta sopa. En virtud de corrientes oceánicas, se ha venido formando esta capa de basura en este sector de Hawái, cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. Y se ha quedado ahí. Pero la pregunta que yo me haría más atrás de los ríos que mencionaba Manuel es ¿por qué hubo esa basura? O sea, ¿qué fue lo que causó que nosotros como civilización produjéramos una gran cantidad de basura? Cada vez somos una civilización más productora de residuos que no están debidamente tratados y que van por los canales de las aguas vertidas al mar, a los ríos. Bueno, ¿les parece si dejamos esto de la gran producción de basuras un poquitito aquí en remojo? Ya volvemos a eso, porque es la pregunta de fondo, porque producimos tanta basura. Pero hablemos primero del mar. ¿Qué efecto tiene esto, digamos, qué efecto tiene esto sobre la fauna marina, pero qué efecto puede tener sobre el hombre estas islas de basura? Yo creo que, digamos, el informe periodístico que hemos visto es absolutamente revelador del impacto y del efecto que eso genera en el planeta y, por supuesto, en la vida humana, ¿no? Y en la vida en el mar, en el océano, ¿no? Pues es un efecto pues, absolutamente demostrable, es un efecto, además, absolutamente evidente, ¿no? En las especies marinas, como estamos viendo, ¿no? En la vida, en el ecosistema del océano, ¿no? Y por supuesto en la vida Pero humana. estos plásticos que están allá, ¿podrían entrar en la cadena alimenticia del hombre, Manuel? Bueno, pueden entrar en la cadena alimenticia del hombre, pero yo quisiera mencionar algo. En el mar hay otro problema que es invisible, este es visible. El más grave de todos los problemas no es el visible, desde el punto de vista de la cadena alimenticia, sino es la contaminación de los denominados contaminantes orgánicos persistentes. ¿Qué son esos? Básicamente son compuestos agroquímicos, básicamente provienen de la agricultura. Entonces, son una cantidad de compuestos que utilizamos en la agricultura durante años y que van al mar finalmente a través de las fuentes hídricas, ¿no? Se filtran por la tierra, etcétera, etcétera, van al mar y generan unos compuestos y unas moléculas muy complejas, muchas de ellas de alta toxicidad. ¿Pero qué son esos? ¿Pesticidas? Esos, por ejemplo, el DDT es uno. O sea, un pesticida. Clorados. Una cantidad de dioxinas, muchos compuestos que se utilizan para fabricar. Tanto que se hizo una convención internacional para prohibir la producción de esos compuestos. O sea, hay 20 compuestos químicos que hoy en día son totalmente prohibidos su producción. Pero ya están vagando en el mar. Entonces, cosas que pueden haber salido de Colombia están en el Ártico matando vida marina, ¿no? Y a través de qué? A través justamente de la cadena alimenticia, se fija en diferentes órganos de los peces, etcétera, etcétera, y puede llegar al hombre con consecuencias letales. Es de la mayor gravedad esa otra isla que anda por todos los mares, que es invisible a nuestros ojos. Yo diría que es aún más grave que la visible.
que las islas de la basura. Pero, ¿cuál es el régimen internacional, por ejemplo, para combatir estas islas? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Por qué están ahí y no pasa nada? Las islas son un fenómeno emergente, como es un fenómeno emergente el cambio climático global. Y en general los problemas ambientales que conocimos en los años 60 fueron emergentes y nos tomaron sin un régimen internacional que pudiera abocarlos. Ahora hay uno, ¿no? Hay un régimen internacional. Es el del tratado de... No, es el programa o el acuerdo internacional de fuentes terrestres de contaminación marina, que está firmado por todos los países. No tiene carácter vinculante, pero es un acuerdo que costó mucho firmarlo, pero realmente... ¿Es un acuerdo de qué época? Es un acuerdo de finales de los 90. ¿Y qué establece, Manuel? Básicamente exige a los países se comprometen a que la disposición de sus basuras dentro del continente se hace en forma adecuada, naturalmente que que va a haber rellenos sanitarios con las mejores condiciones, que se va a reciclar, es decir, todas las medidas imaginables para que no se produzca basura que vaya a las fuentes hídricas y a cuerpos de agua y al mar, ¿no? Porque muchas de las basuras también son vertidas directamente al mar en las ciudades costeras, ¿no? a través de los alcantarillados, etcétera, etcétera. Entonces, existe el convenio, o existe el acuerdo, no es un convenio internacional, pero yo creo que ha tenido pocos dientes ese convenio. Usted dijo que no era vinculante. No era vinculante, no es una convención. No es una convención. No, es un acuerdo, como existen muchos acuerdos que no son vinculantes, pero a veces hay acuerdos que logran tener dientes, pero este ha tenido infortunadamente muy pocos dientes. Y eso es gravísimo porque realmente lo que debería haber hoy realmente es una convención claramente sobre este tipo, así como se firmó una convención sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que es el otro lío del mar, y se han logrado avanzar muchísimo en eso. Debería haber una convención claramente internacional en relación con ese problema. En relación con ese problema, ¿qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, para limpiar el mar de las islas de la basura? O sea, ¿qué es lo que se debería estar haciendo? Se descubrieron en 1997, estamos en 2013. Sí. Sigue creciendo la isla. Se debería enfrentar el problema en la fuente, porque el problema es internacional. El problema de la producción de gran cantidad de basura plástica es una equivocación del desarrollo, es una equivocación de la escogencia tecnológica relacionada con el progreso y con los envases y empaques plásticos, por ejemplo. El principal problema de la basura es el plástico. Y el tema del plástico no ha podido resolver el problema del reciclaje mundial de los plásticos. Ha habido 1000 intentos de hacer programas de reciclaje de plásticos, de recolección selectiva en las fuentes domésticas, y a lo que hemos llegado es a estas islas de basura que estamos viendo hoy, que son varias. Entonces yo creo que la única manera de enfrentar el problema es en la producción, en la fuente, en los consumidores, en últimas, en los criterios que fundaron el progreso que actualmente nos rige. No, pero hay una medida muy concreta, es prohibir en unos plazos la producción de plásticos no biodegradables en todo el mundo. Y eso llevaría a sustituir las tecnologías, pero son tales los intereses económicos que hay en juego que no han permitido esa posibilidad. Sí, Manuel, pero eso sería claramente, digamos, una medida de transición, decir, bueno, en tal plazo no se pueden seguir produciendo todos estos plásticos no degradables, y eso llevaría a un cambio tecnológico muy rápido. Pero desde 1991 se viene hablando de esas posibilidades de prohibición de plásticos no biodegradables, y el 99% de los plásticos no son biodegradables, o sea, no pueden ser. Pero una convención forzaría el tema, una convención jurídicamente vinculante con recursos económicos podría ser la solución, así como se ha resuelto el tema de la capa de ozono, que tiene que ver con la producción también de unos químicos, etcétera, etcétera. Sí, ese es un buen ejemplo de cómo podría, con recursos, voluntad política, etcétera, generar una transición, porque es una tragedia lo que está ocurriendo. Y esas islas tienen que ser intervenidas de inmediato, porque tampoco, digamos, el mundo puede esperar, ¿no?, a que, digamos, en el corto o mediano plazo logremos un compromiso de
digamos, de los países y de los estados en relación con eliminar o prohibir la producción Pero de plástico. ¿a quién le cabe la responsabilidad de unas islas que están en aguas internacionales? No, pues es un compromiso multilateral, es un compromiso, digamos, de la comunidad de naciones, de las Naciones Unidas, es decir, yo creo que allí, digamos, hay un asunto que compromete a la humanidad. Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, ese tema, Manuel, el de las islas de la basura, ¿ha sido llevado a foros multilaterales? Yo no tengo noticias de que ha sido tratado en foros multilaterales. El problema es que no solamente es la gran isla, digamos, ya hay tantos plástico en el mar que está completamente atomizado en todos los mares del mundo, que eso ya, digamos, tecnológicamente es imposible recoger. Claro, ¿no? y al mismo tiempo, Manuel, la regulación del protocolo de Montreal, por ejemplo, versaba solamente sobre un químico, que es el CFC. ¿Cuál es el protocolo de Montreal es el protocolo que hizo Naciones Unidas para resolver la rotura de la capa de ozono. Y el ozono se rompía en virtud de el CFC, clorofluorocarbono, nada más, era un solo químico. Entonces era muy fácil que nos pusiéramos de acuerdo para resolver el problema de un químico que actuaba sobre refrigeración y sobre una determinada tecnología muy controlable. Las familias de los plásticos son infinitas. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de plásticos, algo así como 1.200 familias distintas, posibilidades distintas de plástico. Los que conocemos son apenas 6 o 7, pero legislar o pensar en un acuerdo internacional que regule el tema del reciclaje o la basura, de la cantidad de plásticos que hay, ya no se convierte en un problema de la política internacional, sino en un problema de la tecnología. Y lo más grave es que, por ejemplo, los cálculos indican que para el 2025 los países desarrollados van a quintuplicar la producción de residuos, y buena parte de ellos son este tipo de plásticos que finalmente terminan generando estas islas o estas sopas en los océanos, ¿no? Como estamos hablando ya de plástico, les propongo que veamos una nota general sobre la producción de basura en el mundo y volvemos a seguir hablando de qué podría sustituir a estos plásticos y cómo debería ser el manejo de basuras. A medida que el planeta Tierra se urbaniza con el paso de las décadas, la cantidad de residuos crece a gran escala, produciendo cientos de toneladas de basura y acarreando otros problemas como la falta de lugares para depositarlas, la ausencia de legislaciones que regulen el manejo de los residuos entre los que puedan ser reciclables y los que no, y el aceleramiento del calentamiento global. Algunos indicadores muestran cifras alarmantes. Se estima que cada habitante produce aproximadamente 1 kilo de basura al día, lo que quiere decir que diariamente en el mundo se generan 7.500.000 toneladas de residuos, de los cuales un gran porcentaje van a parar a los ríos y mares. La mayoría de la basura la producen los países desarrollados, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mientras que los que menos generan residuos son los países africanos y del sur de Asia, según un estudio del Banco Mundial en el 2012. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico generan un 44%, Asia Oriental y el Pacífico con un 21%, Latinoamérica y el Caribe un 12%, Europa y Asia Central un 7%, Medio Oriente y Norte de África un 6%, Sur de Asia un 5% y África con un 5%. Las actividades de reducción, recuperación, reciclaje y aprovechamiento de los residuos todavía son primitivos en América Latina y el Caribe, donde se genera a diario 436.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, casi un 60% más que en 1995, cuando se arrojaban 275.000 toneladas diarias, aumento relacionado con el crecimiento demográfico, cambios en las actividades económicas, nuevas prácticas de producción y comercialización, variaciones en el estilo de vida y los patrones de consumo.
En algunos países todavía se practica la combustión a cielo abierto, como en El Salvador, México, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, mientras que Colombia, Chile y El Salvador se destacan porque más del 70% de los residuos acaban en relleros sanitarios, según el informe Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012, presentado por ONU Habitat. Pero en el mundo existen otras clases de residuos que atentan contra el medio ambiente. La basura electrónica se clasifica en computadores y equipos electrónicos compuestos por elementos tóxicos, químicos persistentes y metales pesados. La basura electrónica de los países ricos se recicla en los países más pobres, causando contaminación y poniendo en peligro la salud de sus habitantes, mientras que los envíos al extranjero de basura electrónica están prohibidos por acuerdo internacional. Los autores denuncian que empresarios sin escrúpulos envían muchos de esos residuos a África y Asia en contenedores de carga, junto con equipos nuevos cuya importación y exportación sí está permitida. Son residuos que contienen elementos químicos radiactivos. Este puede generarse durante el procesamiento de combustible para los reactores o armas nucleares o en aplicaciones médicas como la radioterapia o la medicina nuclear. Asaf Durakovic, director del Centro de Investigación Médica sobre Uranio, asegura que en los últimos 60 años se ha acumulado la basura radioactiva en el planeta. 500.000 de metros cúbicos de estos residuos de alto nivel generados por la producción de armas nucleares y más de 40.000 toneladas de combustible usado en los reactores de las centrales de generación de energía. Países como Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia son las mayores potencias nucleares. Se le llama así a cualquier objeto artificial sin utilidad que se encuentran orbitando en la Tierra, compuestos por restos de cohetes y satélites viejos, restos de explosiones o restos de componentes de cohetes como polvo y partículas de pintura. No existe una manera de recolectar esa basura porque eso resultaría extraordinariamente costoso y nadie está dispuesto a hacerlo. Entonces hay un pacto de caballeros entre los que colocan esos satélites para que una vez cumplida la etapa útil del satélite, ese satélite reserve un poquito de combustible o bien para subir o bien para bajar. Hay más de unos 13.000 objetos con tamaños por encima de 5 centímetros. Pero los cálculos sugieren que deben haber miles más. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Fonseca, director de Colciencias. Estaba reciclando. Estaba reciclando, que se acaba de unir al grupo. Estamos aquí hablando de las islas de la basura y ahora hablando de la producción de basura. Y me dirijo a un tuit que nos acaba de llegar. El problema son las grandes potencias económicas que son las más contaminantes. Eso es verdad, ¿no? Por supuesto. Hay inequidad también en la producción de basura. Por supuesto, por supuesto. Y una de las nuevas islas que se está formando es en el Mediterráneo noroccidental, que recibe las basuras de Francia, de España y de Italia. Y el otro polo es el mar de Asia, sur del Asia, que recibe la basura de 1.800.000 chinos, que si bien no es una potencia económica, pues es uno de los países más poblados y más productores de basuras. Doctor Fonseca, 1 kilogramo de basura por habitante al día. ¿Qué hacer? ¿Es esto sostenible? ¿Qué hacer con tanta basura? Ya lo han dicho mis colegas. Lo primero es que tenemos que reducir el consumo. Suena difícil en una sociedad que se ha acostumbrado a consumir, que cree que el éxito es consumir más. Y vamos a tener que reflexionar mucho sobre si todo lo que consumimos tiene sentido. Hay entonces que preguntarse si estamos produciendo bienes para que duren poco o si es necesario volver a pensar en bienes que duren más. Si todo lo que necesitamos realmente lo necesitamos o no.
El problema ahí es que el crecimiento económico, digamos, toda la teoría del crecimiento económico está basada hoy en día sobre mayor consumo, sobre que el individuo por cápita consuma cada vez más. Y eso ha llevado a la economía de la obsolescencia. Cada vez más se fabrican cosas que duren menos. ¿Por qué no aplicamos la obsolescencia? Porque... Bueno, la obsolescencia es cuando yo era chiquito uno heredaba la ropa de sus mayores. Hoy en día esa ropa ya nadie la hereda porque es tan frágil, está elaborada con unos materiales tales que lo único que hay que hacer con buena parte, por ejemplo, de la ropa, para hablar concretamente, es botarla, porque ya no sirve para reuso. Y así con todos los computadores. Pero en el es caso de los verdad computadores, que los productos electrónicos son el caso de los producidos de computadores, manera a que tengan una claro, vida útil bueno, el muy caso corta. del bombillo es la clásica. El caso del bombillo es el clásico, que en el año, a principios del siglo pasado, hubo un acuerdo entre las dos grandes productoras de bombillos y dijeron, un bombillo no puede durar más de 1000 horas, cuando en esa época tenía la tecnología para que durara 20.000 horas. Dijeron no, el negocio no es producir bombillos de 20.000 horas, sino de 1000 horas, y fijaron eso. O cuando en la DuPont fabricaron la media de seda para la mujer. Llegó el técnico donde el presidente lo pone y dijo, mire, aquí hay una media que puede durar 10 años. Y me dijo, no me sirve, hágamela para que dure una día, semana, un o día. sea, Para que se rompe en un día. Eso es la cultura de la obsolescencia, que usted produce productos que claramente se acaben muy rápido para que tengan que comprar más otros productos. Y va además obsesionando a la gente con una cantidad de cosas que no se necesitan, que usted tiene que consumir por estatus, no sé qué. Y toda la teoría del crecimiento económico está basado en eso, es que el problema no es menor. Entonces hoy en día, dígale a qué país que produzca pues productos de largo ciclo, ¿no? Los automóviles. Bueno, uno podría tener automóviles que duren 50 años, 70 años. Obviamente nadie va a fabricar automóviles que duren 70 años porque la industria automovilística del mundo quebraría. Entonces el problema es que estamos metidos en un sistema de política económica macro que genera toda la basura del mundo y que cada vez va a generar más basura si seguimos metidos en eso. En eso estoy de acuerdo con el doctor Fonseca, hay que cambiar el modelo. Cambiar el modelo macroeconómico del mundo. La economía. La economía. Es lo que hay que cambiar. Exacto, pero hay que buscar un tipo de economía que no se quiebre y que produzca cuestiones más durables y menos basura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo que pasa es que esa mirada tan estructural pues conduce, digamos, a una perspectiva muy apocalíptica. Pues estamos en una perspectiva muy apocalíptica. Porque mientras no cambiemos, entonces, pues los patrones de consumo, el modelo económico y los fundamentos, digamos, que mueven la economía del mundo, pues estamos condenados al fin del mundo. ¿No? Estamos condenados al fin del mundo. Ahora, yo lo que sí creo es que pues el momento en el que hemos llegado nos invita a una reflexión, por supuesto, y nos invita también a producir no solo políticas locales o nacionales, sino también grandes acuerdos internacionales que permitan regular e intervenir patrones de consumo, ¿no? que controlen, ¿no? y que ayuden también un poco a romper la lógica con el que, no solo con la que consumimos, sino con la manera como tratamos finalmente lo que consumimos. ¿Sí? Porque el problema no está solo en que tengamos, digamos, una compulsión por el consumo, ¿no? Que se convirtió, digamos, en una cultura universal, sino que también tenemos una deficiencia en saber cómo tratamos finalmente lo que queda de lo que consumimos. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos, la pregunta para Carlos y Antonio es ¿cuál debería ser el manejo más apropiado de las basuras que consumimos ahora? Seguimos en hashtag internacional, hablando de basuras en el mundo. Nuestro hashtag numeral basuras. Quedamos en ¿qué hacemos entre tanto con tanta basura? ¿Cuál es el manejo más adecuado, doctor Fonseca?
En realidad con la basura tenemos que hacer las 5 R's, pero tenemos que hacerla así los demás no lo estén haciendo. Es una actitud personal. La primera es reducir. ¿Por qué estoy generando tanta basura? Reducir. No importa que los demás la generen, pero hay que asumir una posición personal. Incluso vamos a tener que decir, voy a comer menos carne para que no se dañen tantos bosques y tantos humedales. Voy a consumir menos bolsas de plástico. Voy a consumir menos carne porque la ganadería es agresiva contra el medio ambiente. Es tremendamente agresiva. Los segunda colombianos R. comemos mucha carne y puede ser que tengamos que reflexionar sobre eso. La segunda es, sin lugar a dudas, reutilizar. Hay que reutilizar muchas cosas. Si tenemos un frasco de vidrio, puede servir para otras cosas. Eso también es importante. La tercera es reciclar. Sin lugar a dudas hay que reciclar. Las llantas que estamos botando pueden molerse y meterse al asfalto para que dure 2 veces y media más. Los Andes, la Universidad de los Andes y la Nacional han hecho esas pruebas en Bogotá y el asfalto duraría 2 veces y media más. De hecho, en Canadá ya han construido vías recicladas. Y en México son usadas. 16 estados de los Estados Unidos trabajan en eso. La cuarta R. La cuarta, sin lugar a dudas, es recuperar, pero recuperar tiene una dimensión mucho más grande todavía y es incorporar a la economía en diferentes formas todos los materiales. Y la última, sin lugar a dudas, es reflexionar sobre si este modelo que estamos siguiendo, ¿a quién le está sirviendo? ¿Realmente está sirviendo para que seamos una sociedad más inequitativa, una sociedad menos sostenible? Necesitamos ser más sostenibles y más equitativos. Y una de las formas, sin lugar a dudas, es ser mucho más responsable individualmente ante la sociedad. Bueno, yo tengo otra R. ¿Cuál es? Yo tengo una R que es la R de revolución. Porque yo me pregunto, si esas 5 R's que acaba de decir Carlos Fonseca son suficientes para resolver la magnitud del problema que tenemos enfrente. El cambio climático nos está llevando antes de 2050 a los 2 grados, a partir de los cuales es imposible la vida. Los científicos ¿cuál han es el llamado vínculo entre cambio climático y basuras? la producción y el consumo. Ese es el vínculo entre el cambio climático y basura. El problema del cambio climático no es un problema de la atmósfera, es un problema de la producción y del consumo y del modelo de desarrollo. Es un problema económico antes que todo. Claro, entonces, y del modelo. Entonces, la verdadera R que nosotros debemos implementar, Carlos, es la gran revolución epistemológica de la civilización humana, la gran revolución de la economía, otro modelo económico tenemos que inventar. Pero mientras la hacemos, Mientras Antonio, tanto, mientras la hacemos, tenemos que los plásticos. yo vengo de una revolución y me ponen en otra, pero mientras hacemos esa gran revolución... ¿Qué hay que hacer? Rellenos, incineración, ¿cuál es el camino? ¿Qué toca hacer con la basura que se está produciendo? ¿A dónde tiene que ir? Yo creo que, digamos, la humanidad tiene que seguir avanzando en ponerle mucho más dientes a los acuerdos y a las convenciones internacionales que ayuden, digamos, a regular los patrones de consumo y de producción que hoy tiene el mundo. Mientras hacemos esa gran revolución, que yo no sé si la haremos, ¿no? Y perdónenme un poco el escepticismo en esa materia. O sea, la revolución está hecha. Si vemos aquí los... Pero mientras cambiamos, digamos, mientras revolcamos todo el modelo de desarrollo que hoy tenemos, pues tenemos que seguir avanzando en mejorar las condiciones del modelo de desarrollo que hoy impera en el mundo. Y eso pasa. ¿Qué hacemos con las basuras, Antonio? Bueno, yo creo que, digamos, lo ha dicho Fonseca. Me parece que, digamos, las ciudades del mundo han avanzado en la perspectiva de basura cero y en toda la perspectiva, digamos, de modificar todo el sistema, digamos, toda la cadena, ¿no?, de clasificación, de recolección y de disposición final de los residuos que producimos. Recolección y disposición. En las grandes ¿Qué ciudades se deben hacer? Que algunos países incineran sus basuras. ¿Se debe incinerar? No. ¿Por qué Yo no se creo debe incinerar? Tenemos que ser capaces, con la tecnología demuestra cuál es la estrategia de una civilización frente a su medio. Debemos escoger tecnologías que utilicen las 5 R's.
ni los rellenos ni la incineración son el mejor camino. ¿Por qué? Porque los rellenos dejan una cantidad de materiales sin usar, porque los rellenos son la demostración de que despreciamos la naturaleza. Ok, ¿y la incineración por qué no? La incineración es porque es la más fácil manera de deshacerse del cuerpo del delito, de no pensar en que podemos de nuevo utilizar esos recursos. Hay muchas más formas de utilizar todos esos materiales que la simple incineración. Pero hay un tema fundamental, es tecnologías para producir con emisiones cero, con residuos cero. Y el mundo tiene que claramente generar los incentivos, las normas, etcétera, etcétera, para que cualquier cosa que se produzca genere residuo cero. Pero es posible, eso es posible. El residuo cero, o sea, es posible. No, es posible, tecnológicamente es posible. El mundo tiene que entrar, digamos, voy a dar un ejemplo. Corea hizo una cuestión extraordinaria en la pasada crisis económica. Dijo, ¿dónde centro mi estrategia económica? 90.000 millones de dólares le metió al tema de tecnología verde, que básicamente va dirigido a producir residuos cero, ¿no? Y algo similar hizo Alemania. Entonces, hay una posibilidad que es justamente generar procesos productivos en que no haya basura, que no haya residuos, y a su vez todo lo que consumimos se pueda reciclar. Pero tecnológicamente es posible. Me siguen hablando de la fuente, no me hablan de qué hacemos una vez la basura está ahí. Pero yo quiero hacer el siguiente comentario, digamos. La perspectiva de basura cero, de residuos cero, digamos, es una perspectiva que todo el mundo defiende. Yo, por ejemplo, creo que tenemos el problema de que mientras lleguemos al residuo cero o a la basura cero, pues vamos a tener que tener rellenos. O sea, es que, por ejemplo, San Francisco reutiliza el 72% de los residuos, pero necesita un sitio en donde depositar el 30%, el 28% restante, mientras llegamos al residuo cero. Eso es claro. Sí, o sea, por eso, siendo realistas, siendo crudamente realistas, necesitamos pensar cómo vamos a tratar los residuos que de todas maneras quedan, así apliquemos modelos de basura cero. No, pero el problema es que con esa política usted puede aplazar infinitamente la solución. Hay que ir con cuestiones mucho más rápidas. Claro, pero para aterrizar el debate, ¿podemos llegar a residuo cero, por ejemplo, en basura electrónica? ¿Cómo hacemos un computador que no produzca basura? ¿O cómo hacemos unas baterías que no produzcan basura? Pido la palabra. Yo creo que no podemos llegar a residuo cero en nada. El residuo cero no es posible. Si el residuo cero es posible, está mal hecha la física. Y el desarrollo sostenible tampoco es posible. Entonces yo insisto en que en la primera fuente que nosotros debemos trabajar es en la fuente conceptual que engendró todos estos conceptos. Sí, en la gran equivocación del desarrollo y la gran equivocación de este modelo de civilización es haber creído que actuábamos sobre un planeta infinito, cuando en realidad estábamos sobre un planeta que es finito. A las sociedades primitivas, o sea, tenemos unas sociedades de consumo, ¿qué hacemos? Esa es una realidad fáctica. Claro. Y entonces con esas realidades de consumo lo que tenemos que pensar es qué alternativas encontramos con crudeza y con realismo para poder, digamos, mitigar los impactos de esta sociedad de consumo que finalmente es la que gobierna el mundo. Tenemos que reinventar el modelo de esta sociedad. Quería señalar un trino que nos acaba de llegar sobre nuestras comunidades indígenas que ya poseen el saber y la experiencia de cómo vivir, por ejemplo, que es lo que ustedes están... No, sobre esa teoría yo creo que es muy idealista. Pero más idealista que ustedes... No, las comunidades indígenas del Amazonas, ¿por qué fueron viables? Porque están en un territorio enorme y generaron tecnologías que les permitía ir rotando en la región amazónica, pero parte de las tecnologías indígenas las rompió el tema demográfico. Obviamente tienen muchas tecnologías de las cuales debemos aprender, pero muchas comunidades hoy en día indígenas no son más viables con sus propias tecnologías por la explosión demográfica. Entonces digamos, hay un tema que uno no puede olvidar, y es que el mundo pasó muy rápidamente de 1.000 millones de habitantes a 7.000 millones de habitantes. Entonces, digamos, la cuestión demográfica no es una cosa menor.
Hay 7.000 millones de personas que tienen que satisfacer necesidades. Hay unas tecnologías que se han desarrollado maravillosas para proveer esas necesidades, y así seamos muy cautelosos en su utilización, se van a producir residuos. Bueno. Entonces, de todas maneras, la pregunta es cómo, mientras tanto, Pero en el mundo de hoy, en el mundo donde los residuos se producen, en el mundo donde los países desarrollados envían su basura electrónica, la exportan a los países más pobres, ¿qué se debe hacer? ¿No tienen estos países pobres el derecho a decir recibo la basura para recibir ingreso? ¿O no? ¿O es algo que debería en la regularse a teoría- nivel internacional? En la teoría económica convencional, uno tendería a aceptar un modelo en donde hay ahí una posibilidad de algunos ingresos, pero esa teoría está revaluada. En lo que creo que tenemos que empezar a construir es en una nueva economía, en una nueva teoría de la economía. Cuando Manuel plantea lo de la revolución, las revoluciones necesitan de una nueva teoría siempre para explicar el mundo. Lo que estamos haciendo es una economía que responde a un mundo que ya no existe. Hoy tenemos un mundo de cambio climático, un mundo en donde la humanidad, como dice Manuel Rodríguez, creció tanto que ya la Tierra se manifiesta como un ente finito y necesitamos entonces una nueva economía. Por eso Stern, por ejemplo, en su informe ha dicho la significación económica del cambio climático, porque entonces nos recuerda, como plantea Manuel Guzmán, lo de la entropía. Y aquí quisiera hacer una pequeña contribución. Es cierto que toda acción humana, que toda actividad socioeconómica genera entropía, y eso está explicado en lo del cambio climático, pero hay unos residuos que podemos minimizar. De todos modos, sí podemos minimizar los residuos, y hay que hacerlo. lo podemos minimizar mucho. Y sobre los indígenas yo diría lo siguiente: el tema de los indígenas, en lo que respeto profundamente a los indígenas, y quien hizo el trino tiene razón, es que las comunidades indígenas escuchan la naturaleza. Sí. Escuchan la naturaleza, y el hombre contemporáneo, nosotros, los que estamos aquí sentados, hemos tenido la arrogancia de no escucharlo, y eso nos está llevando a problemas como el de cambio climático, en la cual hubo unos campanazos muy fuertes y seguimos despilfarrando los combustibles fósiles en forma totalmente innecesaria muchas veces. Les quiero hacer una pregunta. Aquí ustedes hablan de cambio de modelo económico como una necesidad. Me acaba de llegar un trino que dice que Suecia le compra basura a Noruega. ¿La basura en sí no podría ser también un bien transable que encaje en este modelo económico? No, si ya compramos mucha basura. En muchas de las cosas que Lo compramos... único que hacemos es comprar basura. Mucha basura. Hay que comprar menos basura. ¿Para qué le compra Suecia basura a Noruega? Porque es un buen negocio. Las botellas de gaseosas, PET, China te compra todas las botellas que tú le vendas y te los devuelve en chaquetas. En vestidos. Te compra a $600 la tonelada y te devuelve a $12,000 en chaquetas la tonelada. Entonces, en ese sentido... ¿Pero es exactamente basura o es material No, reciclado, digamos? Botellas de basura, botellas de PET. Sí, por eso. Ahora, lo que Basura. pasa es que el reciclaje Pero es que tiene sí. límite tecnológico. ¿Cuál es el límite? No, hay cuestiones que se pueden reciclar con ganancia económica, pero hay cuestiones que muchos países reciclan subsidiándolas con fondos públicos. Claro. Sí. La mayor reciclaje que se hace en el mundo es subsidiado. El reciclaje es costoso. Porque el reciclaje, Claro, la idea de que la correcto. basura de Bogotá está el gran negocio es incorrecta. Claro. Si usted quiere reciclar la basura de Bogotá, en la ciudad de Bogotá tendría que subsidiar parte de ese reciclaje para que sea negocio, porque de otra manera no lo es. La planta de la buena ingeniería hay que ser buena subsidiada. parte del reciclaje del mundo, como es el que tiene Pero- Suecia y tal, pero, es sobre Manuel- materiales que ya tienen la tecnología y que es un gran negocio, pero no es la compra Pero- de basura indiscriminada, es una basura muy No seleccionada. es que nosotros cojamos para las lo 6.000 cual, toneladas no, diarias de basura de Bogotá y las exportemos para aumentar el sí, Producto hay Interno unas- Bruto de Bogotá. Pero ¿por qué usted me dice que habría que subsidiarlo? Muchísimos municipios en Estados Unidos producen mucho dinero a través de su programa de reciclajes. Para los materiales que están seleccionados. Es falso decir que
reciclar toda la basura del mundo sería un gran negocio. No puede serlo, porque la tecnología no da para eso. Entonces, si quisiéramos reciclar toda la basura que se produce en Bogotá y en Colombia, el Estado tendría que subsidiar, por ejemplo, el negocio del papel reciclado. Hay un tipo de papel reciclado que no compite con el papel producido por Cartón de Colombia, por no sé quién. Entonces usted tiene que subsidiar a ese señor para que sea competitivo, ¿no? Y así con una cantidad de cuestiones reciclables. Y ese es como se hace buena parte del reciclaje en el mundo. En eso hay una gran equivocación. Entonces, claro, uno de los futuros posibles es el reciclaje, pero para hacer reciclaje de muchos materiales se requiere un desarrollo científico y tecnológico y unas inversiones enormes para poder reciclar. Y eso lo tienen que hacer los estados porque el sector privado no tiene mucho interés en hacer eso. A menos que en el precio metamos los Ahora, costos en los reales. costos de producción usted puede incorporar, no cargado a los fondos públicos y a los fondos estatales, sino a los agentes económicos, en este caso a las industrias, ¿no?, que reciben el reciclaje, cargar eso a los costos de producción, que es otro debate económico sobre quién paga el reciclaje en el mundo, porque el reciclaje es costoso. Bueno, les hago una pregunta muy rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Es posible una regulación nacional sobre basuras y una regulación internacional sobre basuras? Yo creo que sí. Sí, ambas cosas. Yo creo que ambas cosas, sí. En Colombia Aquí se existen las requieren regulaciones. En Colombia existen todas las regulaciones. Pero hay que subirlas. Existen las regulaciones, no se cumplen. Hay un problema de muchos municipios que son ricos y que hacen unos rellenos sanitarios en forma inadecuada, ya sea por corrupción, por incompetencia, lo que sea. En Colombia existe regulación y si se cumpliera la que hay, solo la que hay, que no es suficiente, estoy de acuerdo con el doctor Fonseca. Es que hay que hacer las dos cosas. Lo haríamos muy bien. Entonces el problema no es tanto de regulaciones, sino que se cumpla con la ley. ¿Y a nivel internacional se necesita un régimen internacional de basuras? A nivel internacional, sí, por supuesto, porque todos los temas hoy van a la esfera internacional, como nunca antes. ¿Se necesita un régimen internacional de basuras? Y nacional. Acabamos de lograr que en la reforma tributaria un artículo obligue a conciencias al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Hacienda a presentarle al país una propuesta de impuestos verdes en unos 6 meses, que nos va a permitir corregir muchos de esas externalidades negativas que causa la basura, que causa la contaminación. Ojo, hay regulaciones internacionales sobre la basura. Existe el convenio de Basilea, que regula todos los desechos tóxicos y peligrosos. Químicos. Existe esa convención. Y existe la de contaminantes orgánicos persistentes. ¿Pero hay algo de plásticos? En la de Basilea, claro, hay en muchas. La de Basilea. En la de Basilea Bamako tiene cosas hay los más tóxicos, están en la de Basilea. Los que se degeneran en cuestiones tóxicas están en la Basilea. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Le propongo a los tuiteros que sigamos este debate. ¿Es posible avanzar en una regulación más estricta a nivel internacional sobre el tema de basuras? Seguimos hablando. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.